Así que vamos a comenzar con este repaso que está muy interesante. Como dijo mi padre, hay varios puntos que hay que analizar. Eh, Aquí, por lo menos para los que no tengan la escuela sabática a la mano, pueden ustedes consultar Lucas 10 22 al 42. La pregunta número uno, el punto número uno, dice, ¿cuál fue el motivo de la visita de Jesús a Jerusalén en esta época? ¿Qué época del año era? Era invierno y en Jerusalén estaba celebrando la fiesta, la dedicación del templo. Ok, pero ¿en qué leíste? ¿En qué cita En Juan leíste? capítulo 10, Ah, ok, verso perfecto. 22. Juan 10 22. ¿En cuál época era? ¿Invierno? Invierno. Ok, aquí hay que leer la nota para aclarar un poco porque parece que según lo que hemos leído en Levíticos no había la institución de una fiesta en diciembre. Entonces vamos a ver la nota número uno para ir viendo a qué fiesta Bueno, se aquí no está refiere. hablando de que era una fiesta establecida, era una fiesta de la dedicación del templo. Ujú. Pero lo que yo no entiendo, ¿cuál templo? ¿Cuál de esos El templos? El segundo segundo. templo. El segundo templo. Sí, el segundo. Aquí dice en la nota uno dice, la fiesta de la dedicación fue instituida por Judas Macabeo en el año 164 antes de Cristo para celebrar la reedificación del templo al culto de Jehová después de haber sido contaminado con sacrificios paganos por Antíoco Epífanes. La fiesta comenzaba, fíjate bien, el 25 del mes de Kislev, noviembre y diciembre, y duraba 8 días. No requería la asistencia a Jerusalén, era una ocasión de mucha fiesta. O sea, aquí mira Arturo, aquí yo vengo entendiendo de que este no era una fiesta muy importante. El que quería ir Mm, iba y el que no no iba, porque dice que no requería la asistencia a Jerusalén. No eran fiestas establecidas, era porque estaban Esa es la palabra correcta. Reinaugurando, reinaugurando exacto. el templo. Sí, sí, ¿Me sí. entiendes? Y el Señor Jesús en ese tiempo fue, pero no fue porque, ¿cómo decirte? Porque tenía que asistir, sino porque él tenía No, que no, no, ir. no. O sea, él fue porque Con un propósito, claro. con un propósito y porque tampoco era un pecado. O sea, había un propósito de por medio, era necesario seguir testificando y la mejor forma de hacerlo en este En momento, ese en este momento. contexto, era que más gente pudiera conocer de su mensaje, ¿vale? Más allá de cualquier tema de ritual o de cualquier otra cosa, esa era la esencia. Pero vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que se desenlaza aquí en la pregunta número 2 Ujú. que dice, mientras Jesús caminaba por el pórtico de Salomón, ¿quiénes se le acercaron y qué le pidieron? Dice El el versículo, vamos a ver, versículo 23 y y 24. 24. Ajá. Dice, Jesús andaba por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos para preguntarle, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres de Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, aquí estas personas sí deberían haberlo sabido, que Cristo es el Cristo, porque todo lo que el Señor estaba haciendo, el Antiguo Testamento hablaba de eso y testificaba de eso. Es que por ahí tú me comentabas, platicábamos contigo, pa, hace, creo que o esta semana, como por el miércoles, Mm, cuando tú me indicabas sobre esta estatua que colocaron en la ONU, ¿no? sí, Que esa estatua, digo, para los que no, para la hermana Gabriela, que no tiene un contexto de México, esta estatua es un alebrije, una especie de un monstruo mitológico dentro de la cultura mixteca de aquí de México, que tiene muchos significados y muchas de las cosas es que tienen combinación de animales que forman el animal completo, es un monstruo realmente. Y en ese caso pusieron un alebrije que simboliza la paz o que tiene representación de la paz y que representa curiosamente la bestia de Apocalipsis. O sea, si nosotros venimos al contexto de México, ah, puedes hacer con los alebrijes cualquier combinación. O sea, cualquier combinación puedes hacer, pero curiosamente la que agarraron para eso fue una que tenía cabeza de león, patas de oso, o sea, todos los elementos, boca de león, todos los elementos, ¿no? Cuerpo de leopardo, las alas, o sea, todos los elementos que tenemos en Apocalipsis 11. En la profecía. Sería, sería un poco irresponsable de nuestra parte no considerar que eso represente algo.
sería irresponsable como nosotros, como conocedores de la palabra del Señor y conocedores un poco del contexto político que estamos viviendo, de que esta imagen no represente nada. Entonces, si nosotros hacemos caso omiso a ese tipo de eventos, yo solito estoy ignorando o estoy cancelando las señales que se me están poniendo. Entonces, por ahí dicen que si camina como pato, lleva plumas de pato, ¿qué es? Pues es un pato. Entonces, aquí lo que estaba pasando exactamente que estaba pasando era lo mismo. O sea, eran personas que tenían todos los elementos para conocer el tiempo y los eventos y ellos solos ignoraban. Ujú. Este, esa estatua, imagen o alebrije de ese jaguar o leopardo con alas, qué coincidencia, aquí no hay coincidencia. Están agarrando un animal que el Señor le dio como señal al profeta Daniel, Un símbolo. como Daniel, y que lo que simbolizaba problemas para el pueblo de Dios, persecución para el pueblo de Dios, como señal. Bueno, y esta imagen o lebrijes fue donada por el gobierno mexicano y la ONU lo tomó y en lugar que estaba la paloma que simbolizaba la paz mundial, ahora ponen a esta imagen la ponen y dicen ahí, abajo ponen, guardián de la paz. Ya sabemos que es guardián de la paz o aceptas o aceptas. O sea, nada es coincidencia. Debemos entenderlo o reflexionar qué nos está queriendo decir en estos últimos tiempos. Ya será que llegamos a la medianoche, según según Mateo 25:6, que dice a la medianoche se escucha un rumor. Y si dice despertados, se escucha el rumor, viene el esposo. Entonces, ¿no será que ya llegamos a la medianoche? La medianoche es el pecado abiertamente. ¿O no será que eso simboliza el dominio de las tinieblas totalmente y que Dios nos está invitando de plano, aunque andemos, que seamos cristianos, aunque seamos de la verdad presente, pero no hemos salido de las tinieblas? Y es que a mí yo lo que quiero resaltar aquí es muchas veces la incapacidad de poder encontrar de los elementos que pasan en la noticia, aquellos que te den la señal del tiempo en que estás viviendo. Cuando tú vas por la vida sin detectar qué tiempo vives según la palabra del Señor, la que se supone que tú crees, pues no tienes luz. No puedes conocer nada de lo que te depara. Dice que un pueblo sin profecía es disipado. Entonces, eso que está pasando en la actualidad, que yo sé que hay algunas personas que se han alarmado, otras que han estado completamente Indiferente. indiferentes, es exactamente lo mismo que se estaba viviendo aquí en el repaso. Por lo menos esas personas estaban o con una actitud política de decir, ya dinos de una vez para poder encontrar en sus palabras una condenación, o realmente ignoraban por deliberadamente. O sea, había de dos. O lo hacían políticamente para engatusarlo y encontrar en él palabras para llevarlo a la muerte, o de plano lo ignoraban. También no sabemos lo que nos quiere decir el Señor. Debemos de reflexionar. También en nuestro México. Son otros temas. No, Sí, no, bueno, no creo también. que importe mucho a nivel, a nivel mundial, pero yo lo que quiero que nos quedemos con todo eso Sí. en particular son las señales que pueden darnos lugar a nuestro estado espiritual. Más Sí. allá de la corriente política que pueda existir, la capacidad que tenemos nosotros para entender cuáles son las señales. ¿Cuál era el caso que estaba viviendo esas personas en el pueblo judío? Era lo mismo. Sí, lo O mismo. sea, ellos tenían, políticamente podían estar en favor o en contra de Pilatos. Date cuenta, o sea, Pilatos era una figura ah, como un embajador, como un gobernante provisional por Roma, pero estaba Herodes, que era de la nación judía. Los dos completamente ignoraban o no querían nada con Dios,
Pero tú, como supuesto creyente, tú te definías en favor o en contra, pero date cuenta que en este punto en particular, los fariseos no era un tema político, era un tema de ignorancia espiritual. Bueno, notemos esto. Esto estaba sucediendo en Jerusalén, pero ya habían otros países. Por ejemplo, bíblicamente es en España. Sí, 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 ya, España. claro, Sí, claro. España. Pero no había la tecnología que hay hoy en día. Que si sucede algo en la otra parte del mundo, aquí lo sabemos inmediatamente. Eso estaba sucediendo en Jerusalén. Ahí era el foco. Ahí sucedieron cuando las señales de Daniel, los animales, sucedieron por allá. Acá en los otros países no sabían nada, porque toda la luz fue allá. Ahora es a nivel mundial. Quitan a la paloma y ponen esta estatua de este monstruo ahí Sí. como guardián. Entonces, vamos a entonces a repasar lo que estamos hasta ahorita avanzando. Número uno, el contexto es, estaban viviendo, todo esto se desarrolla en una fiesta de invierno, que era la dedicación del templo. Todo el contexto es un contexto espiritual, no era un contexto político. Mm. Y a pesar de todo esto, que había un contexto espiritual, estas personas habían elegido ignorar todas las señales que estaban a su alrededor, como ahora pasa, como tú lo estás diciendo ahora, ignorar todas las señales y traer su agenda. Su agenda era quitar de en medio al Señor Jesús. Por eso hacen esta pregunta capciosa para poder encontrar en él una respuesta que fuera condenable. Bueno, Así que, perdón. Bueno, ahora prosigo con lo que está yo diciendo. ¿Por qué allá todo eran las señales? Porque ahí había luz. Y el enemigo no persigue a los que están en tinieblas, sino su pleito es para los que están luchando por sacar la antorcha. Porque si hay unas personas por allá y están en tinieblas, el enemigo, pues no, sino él viene a donde están las personas elaborando la antorcha de la verdad. sí, es correcto. Vamos entonces a la pregunta 3, versículo 25. Pregunta 3. ¿Qué ofreció Jesús como prueba de la demanda? Versículo 25. Respondió Jesús, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. O sea, el Señor le dijo, o sea, el Señor no le había hablado, sino dijo, las obras, fíjense en las obras que yo hago y se van a dar cuenta de quién dependo y con quién estoy. Ahora nosotros, lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos vestimos, testifican a quién pertenecemos, a Cristo o a este mundo. Híjole, me quedé pensando, pero vamos a seguir en la 4, porque aquí creo yo Sí. que vamos a tener algo más que... Dice la 4. ¿Por qué no han creído? ¿Por qué no han creído? ¿Qué hacen sus ovejas? Dice 26-27. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, Y me sigue. yo las conozco y ellas me siguen. Aquí, mira, aquí le está diciendo el Señor, ustedes no saben nada a pesar que yo les he hecho por mis obras y si no me siguen, porque no son mis ovejas. ¿A quién pertenecían a los judíos? Tristemente a las tinieblas. Fíjate, y aquí tengo, al día de ayer lo repasé un poco, pero me gustaría ahondar un poco en eso. Eh, Isaías, Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por un camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a la ira, sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos. A ver, está hablando de alguien totalmente ajeno No, No, personas que conocen. son personas que conocen. Ahora, Salmos 106, 25 al 27 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraban en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Estos textos son un poco duros porque estamos viendo una consecuencia directa de no querer escuchar la voz. Y dice ahí el pasaje, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. No sé si se te viene a ti a la mente algo relacionado a ovejas, que están las ovejas Los cabritos. y los cabritos.
¿Cuál es la actitud de uno y cuál es la actitud de otro? Las ovejas oyeron la voz de Dios. Pero, Los cabritos no oyeron la voz de Dios. no, pero yo no me refiero a eso, me refiero a la actitud como animal. ¿Cuál es la diferencia entre un Ah, animal? claro, el corderito es manso. El cabrito, ya sabemos que es cabrito terco. Esa hay una gran diferencia entre esos dos animalitos, ¿no? Entonces, si lo traemos al punto espiritual, a veces, más allá de ser cabritos, es la actitud que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Yo, por ejemplo, aquí hemos visto varios ejemplos en la Biblia, varias cosas, pero nosotros nos damos cuenta en nuestra propia vida. No sé si ustedes se han dado cuenta. Yo por lo menos desde ahora que he Mm. retomado este tema de justificación por la fe, los dos pactos, me he dado cuenta que hay muchas cosas que nosotros nos pasan en nuestra vida que no acabamos de entender que es un llamado de Dios para dejar o evitar algo que nos va a causar dolor. O sea, son cosas milisegundos de una voz que te habla aquí. No sé si les ha pasado a ustedes. O sea, es una voz que te llega y que no se repite. Es una sola vez que te llega. Y se te hace fácil ignorar. Y ya después entran un montón de voces en tu mente Co- justificando, pensando en otra tontería, lo que co- sea. con Pero un- cuando ya estás en el problema, ¿acaso no se te viene nuevamente la voz? ¿Te acuerdas que te dije? Yo te dije. Hebreos 3:7 dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. O sea, cuando viene esto aquí, la voz del Espíritu Santo, y no le hacemos caso, el corazón se endurece cada día más. Voy a Espérame. seguir, voy a seguir con esto. Dice, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me sigue. Juan 15, 23, 24, adicional. El que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. Ujú. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Juan capítulo 1 del 11 al 12. Vino a los que eran suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. A los que lo recibieron, los que escuchan la voz, así es. Así. Este, yo en esta semana sobre esta lección que estamos estudiando, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que ellos tenían las escrituras, ellos sabían en qué tiempo, en qué momento el Señor Jesús iba a venir, pero ¿por qué no lo entendieron? Porque no vino a como ellos querían. Entonces vieron en él en el deseo de toda la gente dice que vieron un hombre muy humilde. No tenía estudios, nunca se relacionó con ellos, él aprendió a vivir su vida, se puede decir solo, no solo porque el Señor, el Padre, su Padre el que lo, lo Lo dirigía. dije así. Ujú. Entonces, cuando el Señor Jesús vino, ellos no encajaba en sus moldes de ellos, no encajaba porque el Señor Jesús vivía una vida santa, ahora sí, y ellos vivían una vida, entre comillas, cristianamente, pero con una vida desordenada. Ahora, en esta lección estamos viendo de que esto también nos puede pasar a nosotros. Dices, no escuchan mi voz porque no son de mis ovejas, no son mías. Pero a mí me preocupa el hecho de cómo saber que escuchas la voz de Dios. O sea, ¿Cómo escuchas la voz de Dios? A miren, través de su palabra. no sé si ustedes, bueno, yo sí, a mí sí me pasa eso. Lo que me pasa es de que tratar de que lo que lees como teoría, o por lo menos ese es mi forma de dar a conocer la palabra. Yo sé que hay muchas personas que tienen otros talentos, otras cualidades, saben profecías, saben descifrar textos difíciles. O sea, cada quien tiene su don Sí. o su participación como ministro, como maestro, como sea. Pero a mí me preocupa mucho, o la misión que yo creo que yo tengo, o que tenemos, o que deberíamos también de resaltar, es cómo le hacemos para que esto que estamos leyendo, que es teoría y papel, se pueda convertir en En algo práctica. En real. algo vivo. O Ah, sea, porque si nosotros nos damos cuenta, a mí me sorprende la historia de Eliseo.
del liceo, cuando está el liceo tranquilo, en una ciudad y de repente vienen los sirios a acercarla y su siervo se preocupa. Y Eliseo sale muy tranquilo y ora a Dios y dile, Señor, muéstrale a él lo que yo ya veo. Porque sí lo veía. Yo no sé si él lo miraba físicamente, o sea, que así tal cual como está ese árbol de aguacate, o sea, así. Yo no lo sé, pero era tan profundo su Su fe. confianza que él podía decir, allí están los ángeles. Entonces, ¿cómo se le puede hacer para que esa habilidad que tienen ellos de escuchar la voz fuera tan clara como lo ahora, como la voz que estoy emitiendo ahorita y se está escuchando en Telegram o en Facebook? ¿Cómo hacerle? Porque ahorita, no sé si a ustedes les pase, yo tengo la voz, pero es una sola vez, no se repite y es muy bajita. ¿Cómo se le hace? Yo quiero ser de esas ovejas, o sea, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me estoy acordando de Génesis 22, a donde el patriarca Abraham, el Señor Dios le dice, ve al monte Moria y sacrifícame a tu hijo. No le habló varias veces ni repitió varias veces, una sola vez. Abraham preparó su asno, todo, y lo subió, y el hijo no dijo nada. Él siguiendo a su padre en todo. Permíteme. Entonces, no una sola vez, pero el enemigo le habló muchas veces aquí a Abraham y le dijo, ¿cómo ese no puede ser tu Dios? Te está ordenando sacrificar como aquellos que no conocen a Dios. Me lo sacrifican a mí. ¿Tú crees que este es un Dios que te está pidiendo algo, una aberración? Pero Dios ya no le habló a Abraham, sino que ahí va el hombre. Dice la historia, caminó 3 caminos, les digo, Tres 3 días, días, tres 3 días, días. 3 días. ¿Tú crees que durmió? Y luego cuando lo iba a sacrificar a su hijo, lo sube y lo amarra. Dice Isaac, hasta ahí fue donde habló Isaac, padre. Y el cordero, digo, pues yo estoy amarrado. Y el cordero, Abraham le dice, Dios proveerá. Y ya tiene el cuchillo aquí. Mira, Dios lo probó a Abraham hasta lo sumo, hasta el último segundo. Hasta el último segundo lo probó. Dice nada más, porque Abraham era su oveja. Ahora nosotros, cuando ya empezamos en los problemas, Señor, creo que me abandonaste. No sé, ¿qué te pasa? Fíjate ¿Será? ¿Cómo es posible? Y apenas estamos empezando el problema. Apenas. Y Abraham, en el último segundo apareció Dios y lo salvó. mira, ahorita que comentas eso, a mí me sorprende porque si Aarón, ahorita bueno, está dormido, pero si yo a Aarón le digo, ven, él viene. A él no le importa qué es lo que es el animal que sea, él viene. Si yo le digo, bríncate de la cama, él lo hace. ¿Por qué? ¿Estás seguro? Porque está seguro en mí. Como niño, como humano, le tengo que decir, ven, 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 pero él viene. Ahorita que aprendió a caminar, él camina. No sabe si aquí hay algo que se puede tropezar. Entonces, ¿cómo podemos trasladar eso a la vida, a la vida cristiana? La vida práctica. A la vida práctica, exacto. Bueno, Eso es, o sea, porque esa forma de hablar aquí del Señor Jesús es una forma muy poética. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahora, hay que trasladar eso a lo real, o sea, a lo que es tangible, a lo que al- el hermano Roberto y Leandro saben lo que le pasó hace una semana, que perdieron todo, o sea, perdieron sus celulares, por lo menos la forma para poder hacer las transmisiones, lo que hacen comúnmente, perdieron su parte del dinero, por lo que entiendo, sus tarjetas, sus credenciales. Pero Roberto me dice, pues Dios ya nos los dio. Y Eso es yo, de Dios, ¿no? y yo recuerdo muy bien, ahorita lo voy a quemar aquí, pero yo recuerdo muy bien cuando Roberto
estaba ahorrando, ahorrando, ahorrando por bastante tiempo para poderse comprar un teléfono con la capacidad de grabar bien, o sea, de que se viera bien. Y Leandro también les costó poder adquirir este equipo. Ahora se lo roban y en unos días lo recuperan. Todo, completo. Roberto me dijo, es la primera vez que he dicho, Señor, yo estoy en tu obra, vine a hacer esto, no es mi, esto no es mío, todo esto que hago no es mío. Si tú nos trajiste hasta acá, recupéralo. Y dice que lo recuperó. Bendito sea Yo sé que son cosas que son tal vez triviales. ¿Qué es un celular? O sea, qué es una cartera? ¿Qué es? No es nada realmente. Pero si en las pequeñas cosas no somos capaces de dar el paso sobre el agua, si en un tramo chiquito, ¿cómo podemos avanzar en tramos más largos? Eh, sobre esto, Arturo, esto que estamos viendo sobre de la lección y sacándole todo esto, eh, ahí entra la justificación por la fe. Estudiando el libro que tú me prestaste, dice que nosotros, el ser humano más que nada, tiene que vaciarse de ese yo que tiene. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo hago esto. Pero si nosotros nos vaciamos de ese yo y dejamos que el Señor Jesús nos dirija, vamos a hacer muchas cosas. No nosotros, Sí, el Señor nos va a ayudar. ¿Por qué? Pero nosotros a veces queremos hacer las cosas por nosotros, por nuestra propia fuerza. Y por nuestra propia fuerza no podemos. Porque acordémonos que, nuestra naturaleza pecaminosa siempre tiende a hacer lo malo. sí. A ver, dime, ¿cuándo amaneces tú diciendo voy a hacer esto? No, porque esa es nuestra tendencia. Bueno, vamos con Vamos la a avanzar. pregunta 5. Dice, ¿qué palabras de seguridad se le dan al rebaño de Cristo? Versos 28 y 29. Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Me llamó mucho la Ven. atención. Ni nadie la arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Fíjate más, es la mano del Señor Jesús y la mano del Padre. Bueno, pero vemos que un hermano y una hermana, ¡pum!, se la llevó el enemigo. ¿Cómo Jesús? Y aquí está diciendo, nadie la arrebata de mi mano, ni de mi Padre. ¿Saben por qué? Porque el ser humano no deja que el Señor los agarre, sino ellos se agarran. Y como se agarran, Se sueltan. ven algo y se sueltan. Ven algo y se sueltan. Un texto bíblico dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Pero no porque te lo voy a quitar, que quites tu mirada de ahí. Si tu mano te hace que ocasión de caer, quítatelo. O sea, el enemigo las arrebata porque el ser humano es el que se agarra. Sí, Y el ser humano no tiene fuerza para sostenerse. La fuerza viene en Cristo. Pero si Cristo es el que agarra a las personas, nadie las va a arrebatar. Nadie. Bueno, vamos con estamos en la 8. No, Perdón, estamos en cinco. la 5. Sí, vamos a la 6. Sí. Dice, ¿qué relación afirmó Jesús que tenía con su Padre? ¿Qué relación? ¿Cuál fue el resultado? Versos 30 y 31. Vamos, ¿qué relación había entre el Señor Jesús y su Padre? Dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Aquí el enojo de los judíos fue que el Señor se hizo igual al Padre. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué el Señor era uno con su Padre? Porque el Señor Jesús tenía la mente de su Padre. O sea, en la mente estaban sincronizados todos. Ahora, el apóstol Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo, porque él hacía lo que el Señor le mandaba. Ahorita vamos en Romanos 9:1.
Digo la verdad en Cristo y no miento, y lo atestigua mi conciencia guiada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo, el apóstol, dice, tengo la mente de Cristo? Porque tenía el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos la mente de Cristo. ¿A qué mente y tenemos venir? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, ¿con quién estamos conectados? Tristemente, Sí, ya no hace falta de mencionarlo, ¿no? sí, es Entonces, una verdad. ok, vamos a ir repasando las ideas. Aquí el Señor Jesús está tratándole de hablar a su pueblo. Parece que no de una manera clara, parece. Pero ya como lo hemos estudiado en otros momentos, él hablaba claro a aquellos que prestaban oído para oír, no a aquellos que siempre tendrían un pretexto para no querer entender. Y por lo que vimos las semanas pasadas, a los conocedores de la ley les decía, miren mi testimonio, miren mis obras, miren su ley. Trabajen ustedes, pónganse a reflexionar ustedes en lo que está pasando aquí. Cuando les hablaba a la multitud que tal vez no era tan de lleno a la religión, les hablaba con parábolas, Sí, porque muchos de ellos estaban ahí solamente por interés, por interés. por interés. Pero a las personas que se les acercaba realmente y daba de su tiempo para poder estar con el Salvador, a ellos no solamente les hablaba, sino que les explicaba las parábolas que se Porque decían. querían conocer. ¿Es posible que esto esté pasando ahora mismo en el mundo cristiano? Sí. ¿Es posible que algunos solamente lean la Biblia como conocimiento? Algunos otros crean que en la Biblia como algo muy bonito para leerle a los niños para tener seguridad en las noches. ¿Será acaso que hay un grupo más pequeño al cual no solamente encuentra paz y tranquilidad en la palabra, sino que realmente encuentra un sentido de vida en ella? Yo creo que sí. Yo Yo, creo que esos tres grupos todavía siguen existiendo ahorita. Y si para alguno la Biblia no es un tema claro, nunca lo va a ser. Porque siempre estarán en ese entendido de que no hay algo claro en la Biblia. me estoy dando, ahorita estoy reflexionando cómo es posible que una iglesia con mucho o con pocos miembros, con Biblia en manos, el enemigo los tenga controlados. Con Biblia en mano y leyendo la Biblia, el enemigo lo tiene controlado. Ahora, como tú dices, ¿pasará eso en los grupos chiquitos, en los grupos más pequeños, chicos? En el mundo cristiano en Sí. general, o sea, Es decir, con Biblia en la mano, el enemigo tiene controlada a la persona. ¿Cómo saberlo? Por medio de los actos y hábitos que la persona tiene. es que yo lo que estoy viendo acá es de que en muchas ocasiones lo que se está encontrando en el mundo cristiano o en lo religioso, por así decirlo, es, es, es una, como reflexionaba mi madre en la mañana, es una falsa santidad. Si recordamos, estábamos leyendo en la mañana los textos que eran como los tres pasos para poder encontrar la salvación, por lo menos como en un resumen, porque Mm. se hablaron de varios textos. Y hablamos acerca de la primera parte que era La la justificación. justificación, que es aceptar el perdón. Luego era despojarnos de los viejos caminos, de La aquellas cosas, que santificación. es la santificación, o sea, mantenerte en el camino del cual ya fuiste rescatado. Entonces, en ese caso, yo creo que el mundo cristiano estamos buscando en nosotros liturgias religiosas que te puedan hacer sentir que estás en santidad, Que está bien. cuando en la realidad hay cosas que todavía no están cambiándose de lleno. Entonces, esta gente que estaba por lo menos siguiendo al Señor Jesús hasta acá, hasta ese momento, estaban pasando por esa misma prueba. Porque no lo sé, pero yo siento que físicamente ellos no solamente le estaban siguiendo porque tenían un pretexto para acusarle, sino realmente muchos dentro de ellos estaba había una lucha. ¿Será? ¿Acaso será? ¿Acaso no será? Pero privilegios políticos, privilegios religiosos, un estatus social, muchas cosas que se ponían por delante para no aceptar al Salvador. Entonces, hoy en día
buscamos esas cosas extras que pueden hacernos sentir bien. Por ejemplo, aquí en la comunidad donde estamos es una comunidad muy pequeña, pero están construyendo bueno, más para allá, hacia el centro, están construyendo una iglesia católica. Grandísima. ¿Tú la has visto? No, ¿por dónde? Ah, sí, 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 sí. Grandísima. Que, que, que una vez platicando con alguien, yo le preguntaba, oye, ¿por qué en la iglesia católica se hacen estas iglesias muy grandes? O sea, realmente es una bóveda, o sea, muy grande. Y un poco la historia es de que cuando existe falta de conocimiento en las personas de quién es Dios, es común ejemplificar la grandeza de tu Dios con las construcciones que hay fuera. Para que cuando tú llegues a la iglesia, tú, un pecador, te sientas a la presencia, en la presencia de un altísimo, que todo está muy alto, todo está muy fuera de tu alcance. Y esa estructura majestuosa te haga a ti sentir pecador. Y eso te lleva al arrepentimiento. Pero eso no es bíblico. Esa búsqueda de ese sentimiento no es bíblico. Porque mientras no haya un arrepentimiento real, no importa dónde estés. Entonces, tal vez el mundo cristiano tal vez no tenga esas representaciones majestuosas, pero sí ciertas actividades que te dan a ti el sentimiento de que le estoy trabajando a Dios. Ese era el mismo problema que le estaba pasando a los fariseos. No alcanzaban a escuchar la voz de Dios, no alcanzaban a entender el mensaje que iba para ellos y se estaban prestando para que los políticos desterraran a Jesús de su lugar. Que ahorita lo vamos a ver más Y adelante. es que, y en todas las iglesias, en todas las religiones, dan un mensaje de placebo. O sea, voy a tratar de explicar un poco mejor. Yo aquí a Arturo le digo, esta vacuna es buena. Quita mil enfermedades y presenta la que tú tienes. Para esto, ¿me entiendes? Órale, ponte lisana. Arturo agarra y se la pone. Se la pone. Pero como yo me dirigía a su mente de Arturo, a su mente, le di un placebo, entonces Arturo cree que ya está sano. Cree, aunque el cáncer vaya avanzando por dentro, va avanzando por dentro, pero él cree de que está sano. Y al último la muerte se lo lleva. Bueno, así son en la cristiandad hoy en día. Le dice, si vienes para acá, vas a ser salvo. Por ejemplo, toda persona se aferra a su religión y a su iglesia, porque creen de que iban a ser salvas. Permite, porque de que van a ser salvas. Se olvidan que ni la religión salva, ni la iglesia salva. Quien salva es Cristo Jesús. Y el placebo es que la iglesia es la que salva, la religión es la que salva. ¿Te acuerdas de la cita, digo, sin salirnos de lo que estamos aquí? ¿Te acuerdas de la cita que dice, yo no he venido, perdón, que el Señor había traído división entre el Padre y el Hijo? Lo que Sí, vimos la semana pasada. lo que vimos la semana pasada. Imagínate que yo dijera, ven aquí, a este grupo, ven, que aquí vas a encontrar sanación, vas a encontrar libertad, vas a encontrar prosperidad, esto se llena, o sea, definitivamente se llena. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Si vienes aquí, ya no vas a ser la misma persona, porque la próxima vez cuando vayas a la tienda y le vayas a pedir fiado a la señora que te atiende en la tienda y tú sabes que no le vas a pagar en el tiempo que tú le estás diciendo, va a haber una voz que te va a remorder y te va a moler internamente porque ahora te va a pesar mentir. Ven, que vas a tener esa voz. ¿Tú crees que alguien va a ir? No, no va a ir. Me estoy acordando de esto, que ese placebo que le inyectan en todas las religiones, le hacen creer que hagan lo que hagan. Si mienten, que cometen adulterio o X cosa, ellos están salvos porque es la iglesia la que los salva, es la religión la que los salva. Y están haciendo de un lado al que los puede salvar, a Cristo el Señor. Sí. Vamos a avanzar porque nos vamos a detener bastante en las otras que vienen. Pregunta 8. 8. Vamos a pasar, bueno, si la 8 y la 9 están juntas, pero vamos a leerlas. Sí, dice, ¿qué respuesta de la Escritura dio Jesús en su defensa? Bueno, texto 34 al 36 dice, respondió Jesús ¿no está escrito en vuestra ley?
Yo dije, dioses No, soy. te falta el 32. Y si los que oyeron las palabras de Dios, Él los llamó dioses, y la escritura no puede anularse, a quien el Padre santificó y envió al mundo, y ustedes le dicen, tú blasfema, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, Hay que leer Salmos para entender el sí, Salmo 36, Salmo 82. 82, 6, Salmo 82, 6. Dice, yo dije, vosotros dioses o jueces, hijos todos del Altísimo. Voy a seguir leyendo aquí. Dice, como menos hombre moriste y caerás como cualquier príncipe. Levántate, Dios, juzga la tierra porque tú eres el dueño de todas las naciones. Aquí da el contexto. Fíjense cómo les contesta el Señor Jesús. En Salmos está refiriéndose a personas que tienen la capacidad de Entender. entender. Acuérdense que el pecado entró por esa necesidad de conocer el bien y el mal. Y esa necesidad de explorar ese fruto prohibido era por el libre albedrío. Entonces, el enemigo le dijo, vas a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. O sea, ibas a tener la capacidad de conocer ambas partes y tú decidir. Quedémonos con esa idea. Ahora dice, yo dije a vosotros dioses o jueces, hijos todos del Altísimo, por creación. Por creación somos hijos del Altísimo y por actitud nosotros elegimos ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Todos meros hombres. Primero te dan el contexto que tú quisiste tener. Alguien con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, como dioses. Y todos hijos de Dios por naturaleza. Dice, al final, todos meros hombres que morirán y caerán como cualquier príncipe. Levántate, Dios, juzga la tierra porque tú eres Señor, el dueño de todas las naciones. Entonces, cuando el Señor Jesús se defiende ante estos hombres, Él les está diciendo, ¿qué acaso Dios no dijo que nosotros somos dioses? Con la capacidad de Entender. entender. Exacto, con la capacidad de entender. Entonces, el Señor Jesús les está contestando a ellos. Nuevamente vuelvo a decir, parece que no, claro. No, ¿qué impresión te da? O sea, parece que no es claro. No, pero parece, pero el Señor le dijo algo que ellos entendían. Exacto, porque les dijo, como dice en vuestra ley, que es Salmos, como dice en vuestra ley, dioses somos. O sea, cada quien es libre de elegir entre el bien y el mal. Y si ustedes están diciendo que yo soy malo, pues yo estoy eligiendo Ser malo. ser malo. Ahora, o sea, vamos a juntar todas las expresiones que leímos. Ahora el Señor está diciendo, si ustedes dicen que yo soy malo, pues yo estoy eligiendo que ser malo. Y mis obras deben de decir que yo soy malo. Bueno, esta es en la otra. Pero antes decía así. Sí, esta es en la otra. Bueno, el Señor dice, ¿cómo ustedes dicen que yo cometo blasfemia cuando digo que soy hijo de Dios? Si en la Escritura está, vosotros sois dioses. Ahora, fíjate nada más. Por conocer el bien y el mal, Dios lo dice, ustedes son dioses porque van a elegir. Ustedes van a elegir el mal y el bien. Y tristemente sabemos la historia de que eligieron el mal. Ahora vamos a la 9 porque está muy relacionada. Juan 10, 37 y 38 dice, primero la pregunta, ¿a qué apeló de nuevo Jesús como prueba adicional de sus afirmaciones como el Mesías? Juan 10, 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice el Señor Jesús, si yo no hago las obras de mi Padre, no lo crean. Pero si las hago, por favor, créanla que yo y el Padre somos uno. Sí, porque estaban, ¿cómo se dice? Su destino lo estaban. Ahora, si el Señor Jesús era uno con el Padre porque hacía las obras, lo que le mandaba el Padre, ahora nosotros, si hacemos lo que el Señor manda, somos uno con Cristo y a la vez con el Padre. Bueno, vamos a la pregunta 10, ¿no? Sí, vamos a la pregunta. Entonces, fíjate que hasta ahí vemos cómo el Señor Jesús les habla y les habla
Ahora sí, para que razonen y ellos están en su terquedad, porque estaban decidiendo su destino. Es que mire, aquí es uno de los puntos que hace poco, con dolor de mi corazón, lo digo, hace poco hemos entendido, o por lo menos yo he entendido, de que cuando una persona no va a entender, no va a entender, en No, serio. O está por sea, demás. No. muchas veces nos desgastamos en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, que una persona le manda mensajes, le manda mensajes, le manda mensajes, con tal de aclarar un punto y no lo va a entender. Si Esto no es, hay voluntad de quererlo entender, no se va mira, a entender. esto es como cuando el padre manda a su hijo a la escuela y no le entran aquí para nada, para nada, para nada. Bueno, hay que pensar en qué acomodamos al hijo. O sea, no hay que estarlo forzando si eso no le entra en la mente. Yo debo saber y practicar con mi hijo, a ver dónde, no, en un taller para que aprenda un oficio, porque este no, la letra está por demás. Entonces, estamos encontrando aquí una tercera cualidad de este pueblo. Recordemos que este pueblo es el pueblo de Dios. O sea, no se nos olvide porque muchas veces condenamos al mundo judío, al mundo fariseo como si fueran personas totalmente ajenas a Sí, nosotros. No, es el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, número uno, estaba con la mente cerrada. Tenían las pruebas y no podían escuchar. Número Bien dos, duro su corazón. el Señor les mandaba a hacer que revisaran sus obras, las obras que él tenía, y no eran capaces también de analizar esto. Entonces, vamos a ver, estamos viendo secuencias de un mundo en su momento religioso que no era capaz de identificar las señales, como iniciamos en la mañana. Es probable que no sepamos identificar las señales de los tiempos en la profecía. A este Es tiempo. posible, ok, vale. Pero es peor no darse cuenta de las señales que da tu vida, que eso está peor. Una persona por ahí me decía, bueno, también es parte de un canto. Dice, yo no necesito saber el plan, yo no necesito conocer el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Suena un poco bonito, pero qué difícil es. Muchas veces a nosotros nos gusta mirar el final, mirar la trayectoria, pero no caminarla. Yo soy buenísimo viendo la profecía, pero soy incapaz de caminar según la profecía. bueno. Vamos a hacer el La versículo pregunta 10 10. Ajá. dice, ¿qué trataron de hacer ahora los judíos? ¿A qué lugar se retiró Jesús después de estos acontecimientos? Versos 39 y 40. Otra vez procuraban prenderle, pero él escapó de sus manos y se fue al otro lado del Jordán, donde al principio Juan había estado allí bautizando y se quedó allí. Ahora, vemos por qué los judíos y los maestros de la ley tenían aquí en la mente la escritura, tenían en la mente los 5 libros de la Biblia. Aquí lo tenían en la mente. Pero ¿cómo no identificaron al Señor cuando llegó el Señor? Voy a leer en un adicional Juan capítulo 13, del 10 al 15. Vamos a ver por qué no miraron al Señor, por qué no descubrieron. Ok. Dice, entonces, esto es la parábola del sembrador. Dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué le hablas por medio de parábolas? Él respondió, a ustedes les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. El Señor dice, ya no llamaré siervos sino amigos, porque al amigo se le dice todo. Sí. Dice el 12, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero que no tiene aún lo que tiene, les aquí todo, que le va a quitar hasta la vida eterna. El 13, por eso les hablo por medio de parábola, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden, de manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías, oiréis, entenderéis, miraréis, no veréis. Dice, por eso les hablo por medio de parábola, porque mirarán y no entenderán, escucharán y no oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque era eso. El 15 está la respuesta. Porque la mente de este pueblo está cerrada, sus oídos cerrados. Han endurecido sus oídos. Ahora, en Hebreos, el Señor dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcan vuestros corazones. Dice, porque la mente de este pueblo está entorpecido. Han endurecido sus oídos, han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con sus
corazones, para que no se conviertan y yo los sane. A ver, ¿qué cosa era lo que les taponeaba el entendimiento? En la paráfrasis está más claro. Dice, pecado. Fíjate que aquí hay un texto igual que quiero comentar, Ezequiel 33-32 dice, bueno, 31 al 32, y vine a ti como, y viene a ti como viene el pueblo, y se sienta delante de ti como pueblo mío, oye tus palabras y no las hace, sino que sigue los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí tú eres para ellos como una canción de amor, de uno que tiene una voz hermosa y que toca bien con instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en Práctica. práctica. Y muchas veces yo creo que hemos tomado el mundo cristiano en general como un refugio, como esa luz que está acá arriba, que cuando se nos hace oscuro en nuestra vida, vamos y la prendemos, Corremos a la luz. la prendemos. Cuando en nuestro día a día es un día bonito y vamos y corremos y la apagamos. Utilizamos el refugio de una iglesia o el mundo cristiano o la creencia que tengamos como si fuera algo de lo cual podemos disponer en cualquier momento, pero eso no es caminar con Dios. Eso no es caminar con Dios. Últimamente se ha manejado bastante la idea de que todos somos hijos de Dios. Y no es cierto. Bueno, por creación, sí. Por creación sí, pero por herencia, por pertenencia, no. Dice en Primera de Juan, si no me equivoco, que aquellos que son hijos son aquellos que le han aceptado. O sea, lo que leímos hace rato, porque los que creyeron en su nombre, Ellos son hijos de le Dios. dio que oyen su potestad, voz. le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando existen esos milagros, esas cosas que tú dices solamente es que Dios tuvo que haber hecho todo eso? ¿Cómo es posible? Eso se llama misericordia. Eso no significa que tú seas un hijo de Dios. Eso significa que Dios te ama mucho y a pesar de tu rebeldía, Él te da oportunidad. Es como, Pero va a llegar el día ¿qué va a pasar? Que te va a Se juzgar. acabaron. Esas oportunidades se van a acabar. bueno, en el libro de los evangelios, el Señor dice, el sol sale para todos, hasta para los hijos de Dios, como para los que no son hijos de Dios. Llegará el día en que no va a salir el sol para todos, la misericordia. Y muchos juegan con la misericordia de Dios. Bueno, vamos Vamos a con avanzar la porque pregunta todavía falta. a 11. Dice, ¿cómo fue recibido allí? ¿En qué encontró la gente una prueba de sus afirmaciones? 41 y 42 dice, muchos venían a él, decían, aunque Juan no realizó ninguna señal, todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Y allí muchos creyeron en él. O sea, Juan no hizo ninguna señal, pero le señaló al Cordero que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Hasta aquí se cierra esa primera Esta primera de la parte, lección. sí. Ujú. Ahora vamos con Lucas 13. Ya no, son varios versículos, ¿no? Sí, pero vamos con la pregunta 12, donde ya empieza Lucas 3. Ajá, dice, mientras viajaba y enseñaba en Perea, ¿qué pregunta le hicieron? O sea, está igual que las 13, las relacionadas. Dice, Jesús pasaba por las ciudades y aldeas y enseñaba. Mientras iba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, creo que le leo la otra. El 24, voy Sí. a leer la pregunta. ¿Qué amonestación dijo Jesús en su respuesta? Dice, 24. esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, leo un adicional, Juan 10, 7 y 9. Jesús volvió a decirle, os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Sí. Dice, Jesús volvió a decirle, os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta y el que entra por medio de mí será salvo, entrará él y saldrá y hallará pasto. El Señor dijo, os forzaos a entrar por la puerta angosta. El Señor Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir? Esfuércense en tener una comunión conmigo, una relación conmigo. Esfuércense, porque muchos procurarán hacerlo y no podrán. No podrán. Yo me estaba acordando ahorita de la cita de Isaías 58, que dice que buscan cada día
y quieren saber mis caminos, como gente que parece que hace justicia, pero que ha dejado la ley de su Dios. Híjole, eso es un poco difícil porque me amonesta en el sentido de que al Señor no lo estamos engañando. O sea, nosotros agarramos el disfraz de cristiano y lo guardamos cada vez que no es oportuno llevarlo. Y Isaías ya tenía este mensaje y decía, parece que son gente que me gusta, Tienen apariencia. parece que son gente que quiere mis caminos, pero has dejado la ley. Y da la respuesta, digo, porque a toda amonestación difícil viene la respuesta. Dice, am, dice, más bien lo que yo deseo es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejad libres los quebrantados y rompáis todo yugo. Y sigue hablando, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Entonces él te dirá, heme aquí, tú dirás, heme aquí, y él te quitará de ti el yugo. Dice el 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida de las tinieblas, y nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, Jehová te pastoreará. O sea, está hablando de no solamente adquirir esta información que a veces tenemos, sino está hablando de que lo que decimos, como los ratos lo comentamos, se traslade a lo real. Señor, ¿sabes qué? Me quedé, un ejemplo, ¿no? Me quedé sin trabajo y es como que cuando te entregas un poco más a Dios, ¿no? Mm, Pero cuando estás en lo bueno o cuando estás ahí mismo en la situación, ¿es posible ser buena persona? mm. ¿Sería bueno? ¿Sería posible? Entonces él dice, si haces todo esto y dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, entonces nacerá Tu tu luz. luz. ¿Y qué vimos hace rato en la reflexión de la mañana? Que debemos ser luz. ¿Sí? Bueno, vamos con la Vamos, pregunta 14. 14. Esta está muy buena. Dice, ¿cómo mostró Jesús que una mera profesión no es suficiente para asegurar la bendición del cielo? O sea, que yo haga profesión de cristianismo, Cristianismo. que yo pertenezco acá, soy de la verdad presente. Miren lo que dice aquí el Señor en el versículo 25 al 27. Cuando el padre de la familia se levante y cierre la puerta y desde afuera empiecen a llamar, Señor, ábrenos, Él os responderá, no sé de dónde sois, no sé de qué iglesia, religión, no sé. Entonces empezarán a decir, ante ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste, os digo que no sé de dónde soy, apartados de mí malhechores. Fíjense nada más, voy a leer Mateo 7, es un adicional Mateo 7 del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le diré, nunca lo conocí, apartó de mí, obrador de maldad. Ahora, el, voy a leer los otros versículos que tienen mucha relación conmigo. Dice, en fin de todo, el que oye estas palabras y las practica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras son los que van con el Señor y la puerta está cerrada. Pero el que oye estas palabras y no la practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa y cayó. Fue grande su ruina. Cuando Jesús acabó estas palabras, la gente quedó admirada. Ahora, tú dijiste una palabra. Ahora, cuando van ante el Señor y tocan la puerta y está cerrada, podemos entender aquí que el Señor es injusto. Pero si vamos en los últimos versículos que yo leí, la misma persona cierra la puerta. Es la misma persona que de que cierra la puerta porque construyó su cristianismo y su profesión de cristianismo sobre la arena. Y cualquier viento que venga de doctrina, como quizás los hermanos que están escuchando,
Se han visto ciertos hermanos que conocían mucho, pero al rato tienen otra creencia, un viento de doctrina que les entró y se lo llevó, porque su cristianismo y su profesión de cristianismo está fundado sobre la nada. Gente, yo tengo unos textos aquí, dice Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Mm. Mateo 7:21-22 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo 25:11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y bueno, ya conocemos el desenlace, ¿no? Dice, entonces dirán también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos del fuego eterno, ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, esta historia es muy repetida. Y yo no sé si es la tragedia de la humanidad tener esta incapacidad de poder ver los errores. Yo creo que por esa razón existen psicólogos, psiquiatras y muchísimas ciencias que estudian el pensamiento humano por la incapacidad de poder aceptar los errores tan pronto como sucedan. Cuando en Isaías uno hace referencia de que el buey conoce Su amo, su amo, su amo y su asno y su pesebre. su pesebre, es curioso ver que si un animal pasa por un lugar y se daña su pata, es muy seguro que no vuelve a pasar por ahí. No, no. Mira, la siguiente está muy Vamos a la interesante. siguiente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En la 15. En la 15. ¿Cómo recordó Jesús a los judíos que la descendencia carnal de los patriarcas no era una garantía del cielo? Verso 28. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de los cielos y ustedes afuera. Aquí encontré un versículo bíblico que referente a esto. Voy a leer del 5 en adelante para entenderle. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión y le rogó, Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió, bien, iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solo di las palabras y mi siervo sanará. Porque yo también soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo es esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que seguían, os aseguro que ni en Israel ha hallado tanta fe. Notemos esto, seremos juzgados por la luz que se nos ha dado. Vemos personas que no conocen lo que conocemos, pero hacen lo poquito que tienen en mente. Note, este era el centurión. El 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será lloro y crujir de dientes. Ahora, esto que nos sirva como advertencia. Como el centurión, que el Señor se admiró porque no tenía luz, tanta luz como los judíos. Porque este era un romano. O sea, como el Señor se admiró, dice, ni aún Israel. Ahora, podemos que hay personas que no practican lo que nosotros, dice el libro de Romanos 2, los que no tienen ley, haciendo lo que es de la ley, son leyes a sí mismos. Entonces, dice, ustedes estarán afuera. Ahora, si no ponemos atención y cuidado, porque ya no queda mucho tiempo, ya no queda nada, estamos viviendo tiempos de gracia y de misericordia. Si no ponemos atención, estas palabras se van a repetir otra vez, se repitió en los judíos, se va a repetir ahora en nosotros en estos últimos días. Estaba leyendo aquí un complemento igual. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán la herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Afuera estarán los perros, los hechiceros, bueno, ya está feo es leerlo. Y la pregunta es, ¿cómo recordó Jesús a los judíos que la descendencia carnal de los patriarcas no era una garantía De salvación. para entrar al cielo? Yo no sé si ahorita nosotros tengamos esa misma sensación de pertenencia o de herencia. Yo creo que no. Por lo menos el mundo cristiano
no maneja esta idea de una descendencia de sangre. Sé que el judaísmo y otras religiones sí lo hace, pero el cristianismo no, y que en la mayoría estamos aquí presentes cristianos. Pero sí tenemos una falsa sensación de herencia con Dios por simplemente habernos bautizado. Lo que hablamos en la mañana. Hemos hecho dado un paso, tal vez vamos a la iglesia, tal vez no somos de las personas que andan asaltando, pero tampoco somos de los que realmente prestan atención a la palabra del Señor. Tal vez somos de los que defendemos las cosas, tal vez no estamos tal vez estamos en contra de la homosexualidad, tal vez estamos en contra de la promiscuidad, Aborto. del aborto, o sea, tal vez tenemos todas estas tendencias pro religiosas, pro cristianas, pero eso no significa que tengamos ya parte con Dios. Ujú. Me estoy acordando ahorita cuando Goliat retaba al pueblo de Dios. Entonces David dijo, ¿quién es ese incircunciso? Pero los demás estaban callados. Hablaran lo que hablaran, no decían nada ni protestaban. No pasa ahorita mismo cuando escuchamos que por otro lado y nosotros no decimos nada. Ahora, cuando Saúl supo que David había salido para enfrentarse a Goliat, un hombre que lo superaba en todo, le dio su vestimenta de guerra y David agarró, se la puso, pero no podía caminar con la vestimenta. O sea, nadie puede salvarse porque su papá fue un buen cristiano, un servo de Dios. Nadie. Y David tenía que crear su propia vestimenta, se la quitó, entonces empezó a crear su vestimenta de él. Voy a leer 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, no tengo a Cristo, vengo a ser como bronce que resuena o símbolo que retiñe. Nosotros, cuando escuchamos a una persona que nos habla bonito en nuestra conciencia, dice, ¿qué cosa decimos? Este hombre es de Dios, pero dice aquí, si no tiene a Cristo, no es de él, aunque hable muy bonito. O dice, si tuviese profecía y enseñase todos los misterios, toda la ciencia, si subiese toda la fe de tal manera que tragase en los montes y no tengo amor, si no tengo a Cristo, nada soy. A veces vemos que la persona sabe profecía y descifra todo decimos, Dios está con él. Pero si no tiene a Cristo, no hace mucho un hermano fue a visitar a otro hermano de que tiene un ministerio y dijo, no, el hermano conoce mucho que conoce, pero no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, ¿a quién tiene? Entonces el verso 3, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo por ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, toda la caridad que se haga, la bondad con otro que se haga, si no tiene a Cristo la persona, está por demás. Así que ninguna, ni que sea yo sangre directa de Abraham, no me salva. Bueno, ¿Sí? bueno, vamos con la 17, ¿no? Bueno, porque a la 16 ya la hicimos. Ya la contamos, sí. Vamos a nada más a indicarla. ¿Quiénes, además de los antiguos dignatarios, insinuaban que también se salvarán? ¿Cómo se insinuaba esto? Ya lo leímos, pero vamos Porque eran hijos de Abraham. Porque eran hijos de ellos Abraham. decían. Sí, Sí, vamos a la 17. Dice, ¿de qué fue advertido Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Verso 31 a 33. Aquí, mira, aquí Herodes le tenía miedo a Jesús porque pensaba que era Juan el Bautista el que había resucitado. Entonces, él envía a unos judíos. Voy a leerle aquí, dice, ese mismo día llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les contestó, díganle a esa zorra, yo echo demonios y realizo sanidades. Hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Fíjense nada más, el enemigo estaba influyendo en Herodes y en Herodes en los judíos, que se fuera de aquí.
Y el Señor dice, no es posible que yo muera fuera de Jerusalén. Tenía que cumplirse lo que estaba en el Antiguo Testamento, porque todo lo que debe hacerse ya está basado en el Antiguo Testamento. Ya estaba O escrito. sea, y entonces aquí los judíos, al parecer, están haciendo una buena obra con el Señor Jesús, y tal vez de que querían salvarlo, pero no, eran enviados de Herodes. Aquí en la nota 6 voy a leer la última parte que dice, Jesús se dio cuenta enseguida de que trataban de un asunto, de un astuto plan de Herodes para su expulsión, pero se dirigía a Jerusalén y se contentó con demostrar que no daba motivos para la sospecha política y que comprendía muy bien la poca amistad que había en los consejos que le habían dado los fariseos. Ujú. Entonces, nuevamente estamos viendo O sea un... que desde cuando acá Sí, me quieren salvar, ¿no? sí, entonces estamos viendo acá una... ah, pues sí, una falsa amistad de ayudar y cómo lo político se mezcló con lo religioso. Una insinuación muy malévola. Exacto. Vamos a pasar ya a La última. la última pregunta. ¿Cómo habló, cómo habló de Jerusalén habiéndolo rechazado? ¿Cuál sería la condición de su templo? Aquí ya donde sellaron su destino. Bueno, 34 y 35. Tanto Sí. hablarle sellaron el destino de dice mismo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí me recuerda el Salmo 91. Vuestra casa queda desolada y os digo que no me veréis más hasta el día cuando digas bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta ese día. Voy a leer en la versión popular. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas? Pero no quisisteis. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Les digo que no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo que ustedes digan, bendito pues el que viene en el nombre del Señor. Aquí definitivamente el Espíritu del Señor los abandonó por completo. Fíjense nomás, Espíritu del Señor. Entonces en Hechos 13, 46 al 47, por ahí, el apóstol Pablo con Bernabé le dicen al pueblo, nos vamos a los gentiles, porque ustedes son indignos de la vida eterna, ustedes. Ahora, dijo el Señor en Génesis, no luchará mi espíritu con el hombre, porque ellos son carne. Ahora, dice ahí en Génesis 6, dice Génesis 6, todo pensamiento de los hombres era de continuo mal. Era la medianoche que menciona Mateo 25, que a la medianoche se escucha un clamor, el esposo viene a salir a recibirlo. Ahora, ahorita, si nos estamos reuniendo para estudiar y comentar, es porque tenemos el Espíritu del Señor y su misericordia. Y vuestros hermanos que están escuchando por medio de la tecnología, porque la gracia y la misericordia de Dios nos hace de que estemos, aunque estemos a distancia, pero no siempre va a ser así. El Espíritu de Dios se va a retirar, se va a retirar. Aprovechemos ahorita que tenemos la gracia y la misericordia de Dios, porque retirándose el Espíritu Santo estamos perdidos y la puerta de la gracia se cierra. Me acordé del Salmo 91, que muchos creen que están bajo el abrigo del Altísimo. Lo creen, todas las religiones creen que están bajo el abrigo del Altísimo, no importa lo que hagan. Acordémonos que Adán y Eva, por un solo pecado, se separaron de Dios, un solo pecado. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga que estoy bajo el abrigo del Altísimo y como estoy bajo su gracia y su misericordia? Eso sí. Yo quiero recordar también, ya para terminar, porque ya estamos, de hecho ya terminamos la lección, pero para que nos quedemos con algo, yo me quedo de todo lo que hemos leído, el texto donde dice, mis ovejas escuchan, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, me llama bastante la atención eso y yo quiero que se desarrolle en nosotros la capacidad de poder
escuchar esa voz, aunque sea muy pequeña, aunque sea muy tenue, aunque parezca ilógico, porque muchas veces parece que es ilógico el camino que Dios nos da. Por lo menos es lo que entendemos. La palabra del Señor dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. No los podemos entender, pero sabemos que por la confianza que debemos tener como nuestro Padre, ese camino es bueno para nosotros. Amén. Entonces, no hace falta conocer el destino de ese camino. Lo único que hace falta es creer de que Él no es capaz de darnos algo que nos vaya a hacer daño. Por lo tanto, falta solamente creer. Amén. Entonces, cuando se hace eso, cuando se hace todo creyendo que Él es posible, entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo que tú dijiste ahorita, de esa falsa sensación de santidad, esa falsa sensación de fe, va a desaparecer. Sí. Mejor comencemos por esa parte, tratando de entender y cómo saber escuchar la voz de Dios. Así Amén. que, pues bueno, vamos a sacar el mensaje del día de hoy, el repaso que hemos traído. Yo le agradezco a las personas que se han conectado. Vamos a estar subiendo el repaso nuevamente de que quede grabado en YouTube. En Facebook ya quedó grabado, en YouTube lo voy a subir un poco más tarde. Así que vamos a hacer una oración para terminar.